Bienvenidos a Puneños Exitosos. Hoy día tenemos el honor y el gusto de tener a un gran amigo, uno de los más grandes arquitectos de Puno, de toda la historia, Marcelo Merolate de la Cuba. Él es un arquitecto que prácticamente ha nacido y ha crecido con esa profunda vocación. Él ha nacido en Arequipa, pero ha crecido en Puno, de familias puneñas. Ha crecido en Machallata, que es una de las laderas ahí cerca al barrio Huáscar, y ha crecido en medio de una fábrica de ladrillos y de una serie de materiales de construcción, que ha perfilado desde muy joven esa profunda vocación por la arquitectura. Y eso se ha consolidado. Primero estudió en el colegio en la Merced, luego en la Gran Unidad, pero donde prácticamente consolidó esa vocación fue en la ESE, donde estudió construcciones y topografía, y a los 16, 17 años ya estaba con los teodolitos y con todos los diseños. Él estuvo en Arequipa también, hizo un semestre en la ESE Pedro Díaz de Arequipa y luego pasó a la ESE de Puno. Marcelo hizo su pregrado en la Universidad San Agustín de Arequipa y de ahí, como arquitecto, una brillante trayectoria, empezando por una serie de maestrías en gestión urbano-ambiental, en desarrollo sustentable y en planeamiento y proyección de gestión de la vivienda. Y luego empezó una carrera donde combina la docencia universitaria, primero en la Universidad Thomas Jefferson, luego pasó a la UNSA, luego a la Universidad Católica de Santa María y al final está actualmente en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa como docente. Él tiene una serie de galardones, de premios, de reconocimientos y es muy respetado, digamos, dentro del mundo de la arquitectura, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Bueno, Marcelo, te damos la bienvenida a Puneños Exitosos. Tus palabras iniciales. Muchas gracias, Cuchito, muchas gracias. Tú siempre tan afectivo. Gracias, Alfredo, también. En el programa también lo tenemos a Alfredo Pacheco Andanaca desde San Sebastián, en España. Bueno, sí, después de unas semanas que vuelvo acá al programa, y mucho honor de encontrarlos, aunque sea por internet, con Carlos después de hace más o menos 40 años, y estoy seguro que ha sido una muy bonita entrevista, como en todas las que hemos tenido, y mucho gusto en tenerte con nosotros. Bueno, acá dispuesto a conversar un poco sobre mi vida. No sé si soy arquitecto exitoso o un puneño exitoso, pero he pasado los mejores años de mi vida, que son los primeros, en Puno y con hecho grandes amigos como tú, Cucho, y todos los que nos vemos en realidad nos vemos. Ustedes estudiaron en San Juan, yo estudié en la Merced, pero por la amistad de nuestros padres hemos estado mucho tiempo antes juntos y campamentos y cosas y los partiditos de fulbito en Machallata, en el Flacker Stadium, ¿te acuerdas? Excelente. Entonces, yo estoy muy ilusionado con esta conversación para un poco recordar estos momentos tan bonitos de infancia y juventud, ¿no? Claro, Marcelito, tú perteneces, digamos, a los ítalo-puneños, ¿no? Porque obviamente los Merolati, junto con los Pasano, los Rebellino, los Parodi, ¿no? O sea, formaban parte, digamos, de la tradición, digamos, ítalo-puneña. Pero al mismo tiempo, digamos, tu familia muy, muy influyente, incluso, digamos, en el movimiento familiar cristiano, etcétera, etcétera. Y tú estudiaste en la Merced. ¿Cómo era la Merced ahí en tu infancia? Cuéntanos un poco, ¿cómo era la Merced? Bueno, la Merced, el colegio mercedario, curas mercedarios, era un colegio bueno, no tengo mucho recuerdo, digamos, del colegio de la Merced. Algunos buenos amigos, Mañuco Aramayo, que estudió conmigo en mi clase, un chico Vera, no me acuerdo el nombre, mira, hace tantos años, que era el más estudioso y al que todos le teníamos cierta admiración. En ese entonces se admiraba al más estudioso. Ahora hay una suerte de bullying al más estudioso. Los tiempos han cambiado, ¿no?
Entonces, y sí, algunos amigos, me acuerdo de un chico Cutipa, pero muy, muy lejanamente. Mis recuerdos de colegio empiezan prácticamente en la Gran Unidad, cuando ya empezamos primero de media, porque hay que acordarse que en ese tiempo ni San Juan ni La Merced, que eran los dos únicos colegios privados, no tenían secundaria. Claro, por eso que fuimos todos a la unidad. A la unidad Háblanos, y Marcelito. Nacional. Marcelito, tu familia, don Carlos Verolati, de tu familia, tu mamá, tu primo Bruno, su familia, Machayata, háblanos de tu núcleo familiar, que es muy, muy, muy interesante. A ver, sí, la familia, la historia de la familia, mi papá es una historia fascinante que parece de película, porque mi abuelo llega al Perú, el papá de mi papá llega al Perú porque un primo suyo había desaparecido. Giuseppe Yaqueto. Giuseppe Yaqueto llega al Perú enviado por el gobierno de Italia y a buscar tungsteno para conseguir algunas aleaciones para la fabricación de armas. Estamos hablando previo a la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces, el asunto es que desaparece. Entonces llega mi abuelo en busca de él y con el encargo también de continuar con eso. Entonces se da cuenta que acá Giuseppe Yaqueto fue envenenado por... Te estoy haciendo un resumen así muy chiquito. No, claro. ¿Qué? Podrías escribir una novela sobre eso. Fue asesinado, envenenado por un inglés, que ahora es una familia muy respetada en Arequipa y de grandes influencias. Construyeron un palacete por algunos lugares acá en Arequipa y nada, así terminó la cosa. Entonces mi abuelo se hizo cargo consiguió las minas de tungsteno, etcétera, después y se hizo cargo de la viuda, o sea, de mi abuela, y se casó con ella y tuvo 2 hijos, mi tío Nathaniel Verolati y mi papá Carlos Verolati. Y esa es más o menos la historia de mi abuelo. Después él regresó, se fue a Estados Unidos, siempre en el tema minero, le fue muy bien. Él es socio fundador del Bank of America. Después vino la crisis del 29, cayó en una tremenda depresión, regresó a Italia, Castellamonte, lugar de origen, casa que he tenido la suerte de conocer, y murió ahí en los brazos de mi padre, que estaba en Italia. Más o menos debe haber sido en el año 35, 38. Aquí, entonces, es realmente para hacer una novela, sí. Mi papá, estando en Italia, él hizo servicio militar en Italia y fue convocado como reservista a la invasión a Etiopía, que hizo Italia días antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero él había nacido en el Perú, tenía nacionalidad peruana, pero fue a Etiopía y se dio cuenta de lo trágico y insulso y tonta que es la guerra. Claro. Sobre todo los que están en el frente, que son carne de cañón. Entonces dijo, no, estas cosas no van conmigo, y hizo valer su pasaporte peruano y regresó. Pero mi papá tuvo un desempeño bien importante en Italia, porque él estudió en la Universidad de Génova. Imagínate que su tesis de grado de ingeniero era demolición de edificios por medio del ultrasonido. Qué impresionante. Que recién se están desarrollando ahora, y que tanto así que la Universidad Sorbona lo invitó a hacer un posgrado ahí y para profundizar sus estudios. Entonces él fue convocado como reservista cuando estaba en París. Entonces regresó, y ahí, bueno, pues se quedó frustrado todo esto por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero qué impresionante, al mismo tiempo, qué tal impotencia de no, digamos, de no haber, digamos, documentado toda esa gran historia de tu papá, que es
que es realmente impresionante, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿en qué momento tu papá se involucró, digamos, con la producción de materiales de construcción? Porque eso fue lo que te inspiró a ti. Tú naciste en medio de una fábrica de ladrillos, de tubos y una serie. Entonces, tú desde tu infancia, tú te tuteaste con la construcción. Mira, cuando llegó mi papá de Italia, llegó a Puno, porque mi abuela vivió en Puno desde muy joven. Mi abuela arequipeña, pero vivanco, pero vivió en Puno desde joven. Es más, conoció a mi tío abuelo, vendría a ser Giuseppe Yaqueto, con el que tuvo un hijo, José Yaqueto, que fue profesor y fue director de la 7ª región en Puno. Acá fue en Arequipa director de la 4ª región, también una persona interesante. Mi papá de frente empezó con mi tío, su hermano, mi tío Nathaniel, con la fábrica de materiales de construcción. Yo me imagino por la tradición de Castelamonte, porque Castelamonte es una villa que queda a 20 kilómetros de Turín, entonces en Italia, en el norte. Y es una villa que es muy característica por su producción cerámica. Entonces yo me imagino que él trajo la tradición familiar de Italia y la implementó en Puno, ¿no? Entonces yo he nacido directamente, mi vocación por la arquitectura tiene 2 fuentes importantes. Mi madre, que siempre quiso ser arquitecta y que nunca le dijo, ella siempre contaba que cuando le dijo a mi abuelo materno, papá, quiero estudiar arquitectura, y él le contestó, hijita, esa es una carrera de hombres, las mujeres no estudian, así es que no. Y ya pues se resignó y siempre fue, y me imagino que eso ha influenciado. Y por otro lado, el tema de haber nacido en medio de una fábrica de materiales de construcción. Yo he nacido en Arequipa porque mi abuela materna vivía acá y entonces mi mamá siempre venía a Arequipa a dar a luz porque había mejor atención médica y estaba su mamá, entonces la mamá la ayudaba, etc. Entonces yo he regresado, o sea, yo he nacido en Arequipa y he regresado a Puno, digo regresado porque me vine en la barriga, ¿no? He regresado a Arequipa a los 3, 4 meses, ¿no? Claro, pero en Machallata no solamente crecieron los Verolati, crecimos nosotros, todo un grupo de amigos que íbamos a jugar. Ahí en medio de la fábrica había una cancha de fútbol, que era pequeña obviamente, que era una de futbito en realidad, que Bruno, su primo, le puso el Flaque de Estadio de Machallata, ¿no? En realidad entonces, quien puso ese nombre es Eina Rosas. Así, Elena le puso el Flaque de Estadio. Claro, claro. Bueno, la cosa es que en el Flacker Stadium nosotros íbamos a jugar prácticamente en vacaciones todos los días. Entonces, Machallata es prácticamente, digamos, un ícono, digamos, de toda nuestra, no de nuestra generación, porque no iban todos, pero un grupo grande de amigos íbamos a jugar a Machallata, ahí a la casa de los Verolati, cerca, ¿no? Claro, o sea, es dentro de la propiedad, ¿no? En una propiedad bastante grande, un poco más de 7 hectáreas, y donde quedaba la fábrica. Entonces se producía cal, yeso, tubos de concreto, tejas, ladrillos, baldosas de concreto. O sea, yo me acuerdo que se exportaba mucho ladrillo a Bolivia. Ah, qué interesante, qué interesante. El mercado de mi papá era básicamente el mercado boliviano. Y venían los camiones bolivianos a llevarse ladrillo, ¿no? Vendía poco en Puno, pero vendía también, ¿no? O sea, no. Claro. Marcelito, obviamente tú pasaste a la Gran Unidad, coincidimos ahí en la Gran Unidad, pero de ahí, cuando tú empezaste el ESEB, ¿empezaste en Arequipa o en el ESEB de Puno? ¿En cuál de las ESEB empezaste? No, acuérdate que el primer año, el ESEB son 3 años. Claro. El primer año era estudios generales, o sea, como una suerte de resumen del 4º y 5º de media. Ya podríamos hablar de mi percepción sobre el ESEB, que para mí ha sido fundamental.
O sea, una de las más grandes revoluciones que ha habido en el Perú ha sido la creación de la CESEPS, la nueva reforma educativa. Entonces, esos 2 primeros semestres los hice en Puno, en el CESEPS José Antonio Encinas, que ahí en la calle Tacna tomábamos los buses muy temprano para ir a Salcedo. Entonces, eso era una aventura desde que hacías la cola en el bus hasta el regreso, ¿no? El CESEPS ha sido, además, una aventura fabulosa, ¿no? O sea, viajar en el troncomóvil, en la Carito y en el Iberi. Claro, la Carito, sí. 3 ómnibus eran legendarios del ESE, donde en la calle Tacna. Sí, nos juntamos una vez hace unos 5 o 6 años en un encuentro que hubo en Puno, ¿no? Y fuimos al ESE y encontramos ahí restos del troncomóvil. Y lo invitaron a Marcelo, era pues el chofer, ¿te acuerdas? Uno de los choferes. Claro. Sí, y había el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, eran 3, pues, ¿no? Cada uno con su... Sí. Entonces yo estudié ahí y para pasar al tercer semestre ya había que escoger carrera. Claro. Y yo siempre quise estudiar arquitectura, o sea, yo tengo mi vocación clara más o menos desde los 9 años. Entonces, no había construcciones y topografía en Puno, pero en Arequipa sí había construcciones y topografía. Entonces yo me vine acá a la casa de mis abuelos, ya había muerto, solo estaba mi tía Lucrecia, que por la antigua tradición arequipeña, una de las hijas tenía que quedarse soltera a cuidar a los padres, le tocó a la tía Lucrecia, y entonces yo me vine con ella acá a estudiar, pero cuando ya estuve matriculado y empecé clases, se abrió construcciones y topografía en Puno. Entonces estudié un semestre en Arequipa y regresé a Puno a terminar mi carrera, pero mis papás estaban ahí, ¿no? Entonces, ahí, cuando llego a Puno a construcciones y topografía, me encuentro que estaba ahí Miguel Valdivia, Coco Velázquez, Cesarín. Sí, toda la mancha, todos nuestros mejores amigos. Creo que tú eras el único que no estaba en construcciones y topografía. Y todos los que iban siempre a Machayata a jugar, etcétera. Sí. Incluso mi hermana Ruth fue a construcciones y topografía, ¿no? Claro, pero ella es un poco menor, ¿no? Claro, pero era la especialidad de moda, ¿no? La que, digamos, era una especialidad de moda, ¿no? Pero tú, digamos... ¿qué aprendiste ahí? O sea, tú aprendiste, digamos, diseño, ya manejabas todo lo que era, digamos, a esa edad, porque estamos hablando de los 16, 17, 18 años. En realidad de 15 años. Yo he cumplido 15 años acá en Arequipa. O sea, tú eras un poco menor que nosotros. Tú eras un poco menor que nosotros. Por eso te decíamos el Chapito, ¿no? El Chapito porque Chapito significa... el niño Jesús, el cusqueño bonito, ese blanquito. Entonces, ese es en realidad, ¿sabes quién me puso esa chapa? Sí. No sé si tú te acuerdas, tú estabas ahí, éramos scouts. Claro, de Toledo. Un campamento a Yunguyo. Claro. Y en el camión de ida me puso, porque fuimos en camión. Claro. No había buses, nada, en camión a Yunguyo, carretera de tierra. Y ahí estaba Marco Antonio Toledo. Claro, Marco Antonio, sí, que era scout, que era mayor que nosotros. Era mayor que nosotros. Claro. Él me puso la chapa ahí. Claro. Y entonces eras el Chapito. Gracias, y desde ahí soy Chapito y es una chapa que me gusta mucho, ¿no? Pero claro, Chapito también se les dice a estos perritos chascosos, porque yo tenía el pelo muy ondulado. Entonces, estos perritos chascosos que hay así onduladitos, sí. también se les dice chapitos. Claro. Entonces, yo me imagino que es por ahí, ¿no? Por el niño Jesucito empiezo a quedar. Bueno, pero ¿qué te iba a decir? Entonces, tú eras más joven que nosotros, casi un año. Entonces, empezaste a usar teodolitos, a hacer diseños a esa edad, ¿no? Qué interesante. A ver, cuéntanos tu experiencia. Mira, es un tema muy bonito porque no solo eso, sino el sistema educativo, creo que de esto han hablado ya ustedes, cambió radicalmente. Cuando empezamos a primero de media en la unidad, ya estaban los profesores capacitándose.
Claro. Y cuando entramos al ESEP hubo un cambio radical, porque ya no fue la educación de los alumnos que se sientan en una carpeta a escuchar pasivamente lo que dice el profesor, sino que había una participación alumno-profesor. Imagínate que ya todos los cursos de ciencias naturales cambiaron de nombre y se llamaba investigación científico-natural, ¿no? Y la otra, investigación científico-social. Y allí estaba el profesor David Pacheco, que era el papá de Alfredo, que era nuestro gran profesor de investigación científico-natural. Claro que sí. Entonces, fíjate que nosotros aprendíamos investigando, ¿no? Claro. Me acuerdo de que el curso de educación física, lo primero que hacía era la prueba de los 12 minutos, que nos metían a correr a la cancha grande del ESEF ahí en Salcedo, nos medían el pulso otra vez, después nos hacían subir como unas graditas, y después hacíamos ejercicios aeróbicos. O sea, no se llamaba educación física, se llamaba ejercicios aeróbicos. Que ya en los años 80, esta actriz Jane Fonda la puso de moda en el mundo como una gran novedad, y para nosotros era nuestra formación. Realmente fue revolucionario. Claro, y sí, 14, 15 años y ya aprendíamos, había brújulas, teodolitos, o sea, teníamos la última tecnología en ese entonces de equipamiento para cada carrera. Me acuerdo, había unos talleres con unos tornos sofisticadísimos, o sea, tú ibas y veías los laboratorios y te daba ganas de estudiar, no sé, mecánica automotriz o mecánica de producción o lo que fuese, porque era realmente una buena inversión. Claro. Entonces, sí, la ESEF me ayudó mucho. Aprendí a dibujar planos, aprendí a leer planos. Yo de alguna forma me ha ayudado a financiar mi carrera de arquitectura, trabajando, haciendo levantamientos topográficos para mis propios profesores. Entonces, a mí me ha servido mucho. Y cursos de construcción, para mí eran muy fáciles porque ya había estudiado. Entonces, y además hay habilidades blandas, ¿no? Que uno no percibe. Nosotros teníamos siempre la formación de intervenir en cualquier momento y entablar diálogo con los profesores y empezar a discutir. Y entonces cuando tú pones en crisis lo que te dice el profesor, es donde surge el aprendizaje. Claro. Entonces es algo que lo hacíamos mucho, y yo repetí eso en la universidad. Y bueno, pues me iba muy bien, ¿no? Porque claro. El profesor agradece que los alumnos intervengan. Claro. Y bueno, ¿cómo fue tú estudiaste el pregrado en San Agustín? ¿Cómo fue así, en forma resumida, tu etapa de estudiante de pregrado en la Universidad de San Agustín? Mira, cuando tú haces algo que te gusta, no te cuesta trabajo. Y lo haces feliz. O sea, fue una carrera muy bonita. Cuando estaba en segundo año de universidad, porque arquitectura es una carrera muy sacrificada, demanda mucho tiempo. Cuando estuve en segundo año de universidad casi me da surmenage, porque no dormía, vivía solo y no me alimentaba bien, y entonces fui a comer una salteña que me dio tifoidea y eso me salvó del surmenage. Entonces, a partir del tercer año de universidad, disciplina muy rígida para el tiempo de estudio, pero yo sé que lo que voy a decir no está bien, porque el médico me dijo: Marcelo, tienes que dormir, porque si no te vas a volver loco. Entonces yo le dije: pero doctor, ¿cuánto es lo mínimo que puedo dormir? Porque yo estudio arquitectura. Y me dijo: por lo menos tienes que dormir 6 horas por día, por lo menos. Porque un chico de tu edad debe dormir entre 8 a 10 horas. Y yo dije: 8 a 10 horas, aquí el estudio. Entonces, ya doctor, voy a hacerlo. Pero en realidad dormíamos 4 horas por día. Entonces, era muy intenso. Era muy intenso. Trabajamos de 8 de la mañana a 4 de la mañana, todos los días. Claro. Y éramos felices porque hacías lo que te gustaba. Y no es que éramos pues estudiantes, porque igual nos juntamos un grupo, éramos un núcleo de 3 personas,
y grupo ampliado como de 6. Pero si había una fiesta un fin de semana, en ese tiempo empezaban temprano a las 10 hasta las 1, 2 de la mañana y regresábamos a trabajar hasta las 4 de la mañana, porque era nuestro horario de trabajo. Entonces, pero la pasábamos bien, ¿no? No es, por ejemplo, como en medicina que tienes que concentrarte y estudiar. No, esto es más producir, ¿no? Es un trabajo más práctico. O sea, muy creativo, pero sobre el papel, sobre el dibujo, Entonces la pasábamos bonita. Entonces he tenido una carrera muy bonita. Empezamos 120, terminamos estos 3 que te digo de este grupo de estudio. Pero bien. Tengo una carrera muy bonita. Marcelito, tú hiciste maestrías. Mejor dicho, ¿cuáles son las maestrías que han generado más impacto en tu formación o en tu vocación, en todo caso? A ver, de quien la maestría que me dio una suerte de casi de un cambio de paradigma fue esta maestría en la Universidad de Lanús, en la Argentina, en el FLACAM. FLACAM es Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, que dicho sea paso es cátedra de la UNESCO en Desarrollo Sustentable. Entonces ya la maestría anterior que hice, que no la pude terminar, pero casi la terminé, ya me dio, digamos, este toque de responsabilidad ambiental. Pero en la maestría de la Argentina ya fue un cambio de paradigma, digamos, radical, ¿no? O sea, ya nunca más puedes hacer, porque es como la cueva de Platón, ¿no? O sea, ya no puedes regresar a la cueva y creer en las sombritas que te proyectan, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso sí ha cambiado. Los profesores de esta maestría tienen mucha producción bibliográfica, toda una cosa muy, muy seria, que ha crecido mucho ahora. Tienen convenios con varias universidades en España. Entonces es una cosa muy bonita y se generó una suerte de red que todavía se mantiene. Yo a veces fui invitado a un curso sobre ambitectura, le llaman, o sea, arquitectura ambiental, a dar cátedra ahí, y digamos, la relación no se ha perdido. Entonces es una maestría que a mí me dio mucho, sí. Excelente. Antes de pasar, digamos, ya a otros aspectos que tienen que ver ya con el ejercicio actual de la profesión, Alfredo, ¿tienes hasta acá en la parte, digamos, testimonial, en la parte de su biografía, alguna pregunta? No, solamente para recordar que yo también casi era del ESEP, ¿no? Por mi papá, que iba a visitar, iba a recoger la leche allá para traer leche para la casa en bicicleta, cuando todavía no había nada, era la carretera con los árboles, ¿no? Sí, entonces pasé muy bonita época porque estaba con mi papá, ¿no? Iba por ahí a visitarlo y yo también parte del ESEP. Alfredo, ¿y fuiste alguna vez a los laboratorios de investigación científico-natural? Porque eran bonitos, eran muy bonitos los laboratorios. ¿Entraste? No entré. Ya, no hay problema. Bueno, ¿cuáles son? Vamos a hablar ahora de la arquitectura, vamos a hablar, digamos, empecemos, digamos, antes de hablar de cómo es tu rutina actualmente, ¿no? Como tu rutina como arquitecto. ¿Cuáles han sido tus referentes, por ejemplo, a nivel mundial? ¿Cuáles son tus referentes a nivel nacional y regional, así en términos de arquitectura? ¿A qué arquitectos tú admiras y por qué? Bueno, en realidad hay muchos arquitectos a los que uno admira, pero no creo que haya ahora arquitecto que quiera hacer arquitectura seria que no se sienta influenciado por ejemplo, por Le Corbusier. Uh-huh. Yo tengo toda la producción literaria de Le Corbusier y con 1000 de estos marcadorcitos que nunca se desprenden de mi escritorio, porque claro, o sea, es digamos, el arquitecto, no el que dio a luz la arquitectura moderna, pero digamos el mayor representante de la arquitectura moderna. Claro. Es una arquitectura que ha perseverado a pesar de ciertas influencias, ¿no?
Ahora ya no estamos en una arquitectura que pueda llamarse de un estilo, una clase específica. Ahora hay diversidad de cosas, porque ya vamos a hablar de eso, la concepción de la arquitectura también ha cambiado un poco, ¿no? Qué interesante. Entonces, tengo mucha influencia de Le Corbusier en tanto proyectista, ¿no? Pero hay algunos teóricos de la arquitectura que también tienen influencia en mí. Norberg, Christian Norberger, que habla de el genius loci. ¿No? O sea, recupera una suerte de tradición romana, de la mitología romana, que los romanos decían que todos tienen una suerte, bueno, en la religión judeocristiana sería tu ángel de la guarda, ¿no? Entonces, todos tienen una suerte de un dios, un semidios que te protege, que te cuida, inclusive los sitios. Entonces, el genius loci es el genio del lugar, ¿no? Genius loci, loci es lugar. Una deidad, una suerte de deidad, sí. Sí, que protege cada lugar. O sea, cada lugar tiene su genio, su semidios que protege. Claro. Entonces, él recupera eso para explicar un concepto de la arquitectura que además empata muy bonito con esto de la responsabilidad ambiental, que yo la tengo casi como una verdad absoluta. Digo casi porque, bueno, que es que hay tres, quizás si te digo esto pueda quedar más claro, hay tres razones que hacen que el hombre construya, que haga arquitectura. Hay una, que esto se lo digo siempre a mis estudiantes, hay una razón física de protección del medio ambiente, las inclemencias del tiempo, etcétera, o sea, una razón física. Hay una razón psicológica, que es la necesidad de amparo, sentirse protegido, ¿no? Y hay una necesidad directamente humana, no es psicológica, sino es más social, de sentirse identificado con un lugar. O sea, si tú ves las grandes culturas, lo primero que han hecho es marcar territorio. Los animales marcan su territorio con el olor, ¿no? De diferentes maneras. El hombre marca su territorio construyendo. Entonces, claro, de esa necesidad de construir, no para estas dos primeras condicionantes, sino más bien para esta tercera de sentirse identificado con un lugar, es que le da sentido al lugar. Entonces, este concepto del sentido en la arquitectura, que trasciende, digamos, lo meramente físico o psicológico, es lo que le da razón de ser a la arquitectura. Claro. Entonces, pero ahí dime, no, te digo, es entrar a la arquitectura, la belleza, ¿no? La estética, ¿no? Porque obviamente para la gente que no conoce lo que es arquitectura, y a veces puede tener un poco confuso su relación con la ingeniería, ¿no? Pero el arquitecto tiene una visión mucho más amplia de lo que es, digamos, el ambiente, la funcionalidad, la antropometría, los espacios, una serie de características, pero central a la arquitectura es la belleza. ¿Es así o no? Sí. En realidad esto de la belleza yo lo tomo como una responsabilidad ética, ¿no? O sea, el arquitecto ejerce, produce arte, ¿ya? Pero no es como las artes tradicionales que son expresiones personales. Claro, no. Hay una composición musical y el autor escribe lo que a él le parece, y lo escribe en el fondo para él. Puede tener inclusive una voluntad de protesta y de reivindicación, pero es una producción personal. El arquitecto produce para el otro. Claro, entonces, qué excelente. Y bueno, acá termino. Mira, si tú vas a hacer algo para ese otro, tienes que darle lo mejor. Y lo mejor siempre está en la belleza.
Claro. Entonces, por eso digo que es entregar belleza en tu proyecto es una responsabilidad ética del arquitecto. Qué excelente. ¿Qué opinas tú de bueno, yo soy medio finlandés, de Alvar Aalto? Ah, Alvar. Sí, supuse. Chiquito debe tener un corazoncito especial con Alvar. Y mira, si bien Le Corbusier es uno de los paradigmas de la arquitectura moderna, Alvar Aalto es un paradigma de la arquitectura regional. Él empezó como moderno, ¿ya? Pero se hizo conocido con un hospital que diseñó en Finlandia, un hospital para enfermos de tuberculosis. Sí, sí. Muy bonito, con mucho concepto moderno, pero después empezó a cambiar, ¿ya? Y empezó, por ejemplo, a trabajar con lo que se trabaja, supongo, en Finlandia, que es la madera, ¿no? Claro. Si algo hay en los países nórdicos es madera. Claro. Entonces, él empezó a trabajar con la madera y empezó a darse cuenta que hay una forma de una expresión regional, ¿no? Entonces, la sensibilidad con la que trabaja Alvar Aalto realmente es ejemplificadora, ¿no? Claro. A mí Alvar Aalto me ha dado ese toque regional. Le ha dado sentido después cuando veo esto del Genius Loci, a que la arquitectura responde a una realidad concreta, a un sitio concreto. Entonces es diferente construir, no sé, cualquier cosa. No vayamos a decir museo porque es más temático, ¿no? Inclusive una casa en Finlandia y una casa en Puno o en Arequipa. O sea, no solamente por temas climáticos, sino sobre todo por temas culturales. Claro, claro. Y bueno, ¿cuáles son tus referentes a nivel peruano y a nivel regional en Arequipa? En Arequipa hay 3 arquitectos que yo respeto mucho. 2 ya han fallecido. Uno es Gonzalo Olivares. El mejor arquitecto, a criterio mío, el mejor arquitecto moderno de la ciudad de Arequipa. Construye varios edificios en la universidad, tiene un montón de proyectos. Una persona excelente como persona, pero mejor como arquitecto. Después, Carlos Maldonado, que fue profesor mío, que construyó prácticamente todo el barrio de Humacoyo. Debe tener en Arequipa, en el barrio de Humacoyo, entre 80 a 100 casas de primer orden. Excelente. Entonces, yo he tenido la suerte de que ha sido profesor mío y que después ha sido amigo mío. Ha sido un entrañable amigo mío, nos visitábamos con cierta frecuencia. Bueno, después de la pandemia todo cambió y hace como 3 meses ha fallecido. Y hay otro que es puneño, nacido en Lampa, que es Álvaro Pastor. Ay, qué interesante. Álvaro Pastor Cabañari. ¿Ya? Él trabajó con Enrique Siriani en París y es muy buen arquitecto, tiene una delicadeza en el manejo de los espacios, de las líneas, es muy fino, son de estos, yo lo veo a él y me veo a mí, digo yo soy el Silieri de Álvaro Pastor, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho proyectar, pero él hace 2 trazos y está ahí, o sea, tiene una genialidad increíble. Álvaro Pastor está todavía vivo, debe tener cerca de 80 años, pero que ha influenciado. Mira, yo no construyo para otros arquitectos, solamente he construido mis proyectos. Claro. Pero sí he construido un proyecto de Álvaro Pastor, que es el Colca-Loche en el Colca, y con mucho gusto, ¿no? Pero porque eran de él, ¿no? Un arquitecto al que tú reconoces, admiras y hablando de Enrique Siriani, ¿cuál es el mérito de Siriani? Bueno, Enrique Siriani nació en una época, digamos, sui generis, porque él estudia arquitectura en la UNI, en Lima, y fue alumno de Belaúnde. Entonces, cuando Belaúnde entra al gobierno, su primer gobierno,
propone pues e impulsa estas políticas de vivienda. Entonces, él fue uno de sus mejores alumnos, Enrique Siriani, y lo pone en el equipo a proyectar. Entonces, él hace, por ejemplo, una parte de Residencial San Felipe. Ah, qué interesante. Y hace muchos proyectos de vivienda, Matute, varios proyectos, y después se va a Francia, porque en ese entonces había la tradición en los arquitectos de Lima, que terminaban la carrera, tenían que ir a Europa a visitar aquello que habían leído en los libros, ¿no? Y bueno, en Arequipa no, porque las situaciones económicas entre Lima y Arequipa en ese entonces eran más abismales de lo que quizás puedan ser ahora. Entonces se fue a Europa, consiguió una suerte de una beca, de una cosa de estas intercambio, y se fue y ahí empezó a trabajar en un estudio, en otro, hasta que se independizó. Él tiene un premio que se llama la regla T de plata, que es como un reconocimiento muy importante de la arquitectura francesa, y tiene un premio de ser el mejor docente de arquitectura en Francia. Qué excelente, qué tal mérito, ¿no? Qué tal mérito. Sí, sí, pues sí. Es un peruano brillante, ¿no? Es un peruano brillante, ¿no? O sea, qué pena que no todos lo conozcamos en detalle, ¿no? Marcelito, ¿cómo se articula la arquitectura con el urbanismo, el paisajismo y la ingeniería, ¿no? Porque esa es la parte que, digo, tú podrías explicarnos. ¿Cómo es esa articulación, sobre todo últimamente en que, digamos, las ciudades han crecido, son sistemas complejos, ¿no? O sea, una pequeña variación en un componente de un subsistema puede afectar la totalidad del resultado, ¿no? O sea, cuéntanos, ¿cómo se articula la arquitectura con el urbanismo, el paisajismo? ¿Tú eres un urbanista? O sea, aparte de ser un arquitecto, ¿eres un urbanista? No. Yo soy arquitecto, o sea, yo me defino como arquitecto, pero el arquitecto interviene en el ámbito físico. ¿Ya? Entonces, esa es su carrera. O sea, lo que al fin y al cabo produce el arquitecto son hechos arquitectónicos, edificios. Entonces, si tú tienes un paisaje desértico, y acá estoy viendo los cerros de Hunter, tienes un paisaje desértico y siembras, no sé, un eucalipto en la mitad, ese paisaje cambió, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la arquitectura es así. O sea, la arquitectura, por más mínima que sea, como es un hecho físico que permanece, entonces altera todo. Claro. Entonces, claro. Al fin y al cabo, la ciudad está hecha por los edificios. Claro. Y los edificios deberían estar hechos por arquitectos. No todos se hacen. Entonces, claro, esa es la parte. Eso lo vamos a conversar después. Sí, claro, sí. esa es la relación que tienes tú con la ciudad y con el paisaje. Claro. ¿Ya? Porque las ciudades tienen dos tipos de criterio de paisaje. Modelan el paisaje territorial, porque se asientan en él, ¿no? Y generan un paisaje urbano, que es muy importante, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos, por ejemplo, barrios más amigables que otros. Claro. Y sí, es muy importante. No quiero quitar el mérito al urbanismo, ni al paisajismo, ni a la geografía, ¿no? Que tienen que ver con la intervención de estas geografías los territorios más grandes, ¿no? Pero sí es sumamente complejo. O sea, la complejidad de las ciudades hace imperativo que haya mayor diálogo, por lo menos, entre esas disciplinas, ¿no? O ideal de que haya uno que tenga una visión holística. Sí, mira, el arquitecto está preparado para tener una visión holística. Por eso es que se genera una suerte de formación en el enfoque sistémico de las cosas, ¿no? Lo que tratamos, como te digo, yo tengo enseñando más de 30 y pico años, y lo que se trata de preparar a los alumnos es en este pensamiento complejo, ¿no? Entonces, si los alumnos de arquitectura logran tener este pensamiento complejo y logran asumir sus propuestas desde un punto de vista sistémico, entonces va a ser más fácil poder
afrontar la complejidad. La complejidad como tal no la vas a poder asumir en su totalidad, ¿no? Pero sí la puedes navegar, puedes ir de forma más o menos segura si tú tienes este pensamiento sistémico, ¿no? Y si tú tienes un pensamiento sistémico, obviamente tienes una mirada holística. Y en tanto mirada holística, tienes una mirada también transdisciplinaria. Entonces reconoces que tú no tienes toda la verdad y reconoces los aportes e importancia que tienen todas las disciplinas. Mira que el urbanismo, tú eres médico, el urbanismo cambió a fines del siglo XIX por un tema de salubridad. Qué interesante. Claro, ahí hubo el higienismo, se llama el higienismo. Se dieron cuenta que con la segunda revolución industrial las ciudades eran un caos, no había sistemas de desagüe, de agua, o sea, todas las ciudades en el modelo de ciudad medieval estaban muy cerca, etcétera. Entonces ahí surge el higienismo y son los médicos los que van a dar a decir, oye, necesitamos ventilación. Entonces los edificios no pueden estar más pegados, tienen que estar separados para que el aire y la ventilación corra por el interior de las viviendas, porque te imaginas cocinar con leña dentro de un cuartito donde vives con 8 personas, pero al lado hay otro, o sea, era un caos tremendo, ¿no? Y ahí las pandemias, las pestes y todo, ¿no? Entonces, es una responsabilidad, digamos, transdisciplinaria el manejo de las ciudades en cuanto a su complejidad, ¿no? Claro. Marcelito, ¿cuáles son los ejemplos, digamos, de obras arquitectónicas que han modificado la dinámica, el entorno, el medio ambiente, digamos, que han tenido un impacto en el desarrollo de las ciudades, ¿no? ¿Tú tienes algunos referentes, algunos modelos que a partir, digamos, de la construcción de una obra arquitectónica ha modificado todo el entorno y la dinámica, digamos, de los alrededores? Hay un ejemplo paradigmático al norte de España, en el País Vasco, que podría entrar, digamos, en esto que me comentas. Es en Bilbao. Uh-huh. Bilbao era una ciudad industrial, industria metalúrgica pesada. Entonces, entrado el siglo XX, esta industria empieza a no tener ya mucha rentabilidad económica, a ser muy cara. Entonces, los vascos dicen, oye, algo hay que hacer con la ciudad de Bilbao porque su raíz económica va a quebrar en cualquier momento. O sea, ya estamos mal. Entonces deciden dar un cambio radical y hacer una ciudad cultural. Entonces ya no vamos a hacer la ciudad industrial, ahora vamos a hacer la ciudad cultural de España. Y entonces entran en convenio con la familia Guggenheim, que son los que manejan estas grandes colecciones de arte, que ya tenían en Nueva York, en la Quinta Avenida, un edificio importantísimo, que es un museo en forma de espiral, hecha por Frank Lloyd Wright, uno de los más grandes arquitectos de la época moderna. Y entonces dicen, bueno, vamos a lanzar un concurso para hacer un museo Guggenheim en Bilbao. Y bueno, hacen el concurso y hay un arquitecto medianamente conocido, Frank Gehry, que gana el concurso y logran construir el Guggenheim de Bilbao, que si tú lo googleas es un edificio radicalmente diferente a lo que normalmente se entiende por un museo y todo, ¿no? Muy cuestionado, muy aplaudido, muy cuestionado, y eso hace que la ciudad empiece a verse en el mundo. Se empieza a hablar de Bilbao y empieza a haber más separación de grupos en las visitas al tema de visitar la arquitectura más que las obras arquitectónicas. Ahí está. Claro. Alfredito, tienes la palabra. Sí, también es cuestión política, ¿no? Porque fue el alcalde de Bilbao,
que fue considerado por varias veces mejor alcalde del mundo, ¿no? Es el que quiso cambiar, ¿no? Entonces él, también hicieron el metro de Bilbao, o sea, hicieron todo un cambio, ¿no? En todo, cuando vivió. Entonces, es mucho de política, ¿no? La visión que tengan, ¿no? De la ciudad. Como tú dices, Bilbao era una zona industrial, ¿no? Y San Sebastián es la zona más cosmopolita, ¿no? Digamos, pero Bilbao era conocida por la industria, pero gracias a esa política, gracias a ese alcalde que tuvo esa visión, ¿no? Entonces, él es el que hizo lo que te Guggenheim y toda la ciudad, ¿no? Acorde con eso, hicieron Guggenheim y toda la arquitectura, ¿no? De la ciudad. Claro, claro, fue un proceso, obviamente. Todo esto depende de una decisión política, por supuesto. Más tú estás ahí al lado. Sí. Alfredo. Sí. ¿No? Yendo algo más cercano a nuestra realidad, yendo algo más cercano, por ejemplo, yo me acuerdo cuando antes existía el Parque Salazar, ahí en el malecón de Miraflores, ¿no? Del Parque Salazar. Entonces ahí se construyó Larcomar. Entonces, cuando hubo, digamos, Vargas Llosa, hay una serie de vecinos de Miraflores se opusieron, digamos. Pero Larcomar, digamos, en medio de toda esa, digamos, ese brutalismo, ha generado una dinámica en torno a Miraflores, ¿no? ¿Tú qué opinas, Marcelo, sobre eso? Sí, y yo entiendo la oposición inicial que hubo sobre ese proyecto, porque en el fondo es un mall. Claro, es un mall. Pero es un mall especial, es un mall, digamos, sui generis, porque está en medio del acantilado, que eso impresiona, yo veo que no solamente a los... O sea, un mall tradicional lo que genera es interioridad y no genera dinamismo urbano, genera flujos de personas y de capital, pero no genera dinamismo urbano. O sea, todo lo que queda afuera queda desolado. Entonces, el gran diferencial con Larcomar es que ellos supieron, una vez más, el Genius Loci, supieron reconocer las cualidades del lugar. Entonces, cosa que no hicieron, por ejemplo, en Chile, en un mall que construyeron en la isla de Chiloé, en un pueblo en Chiloé, que también hicieron un mall en un acantilado. Abajo tenían no el mar, sino tenían la ciudad y después el mar. Y construyeron una cosa totalmente prepotente, monumental, cerrada, una cosa tremenda que hasta ahora la quieren demoler y no pueden. Pero estos arquitectos de Larcomar supieron reconocer las cualidades del lugar e hicieron el mall de la línea del horizonte para abajo, o sea, del Parque Salazar para abajo. Y lo que crearon encima fueron miradores del mar. Entonces, sí, cualquier centro comercial genera este tipo es un atractor social, ¿no? Claro. Entonces, pero ya con una suerte, desde que tú entras, es el mar la prioridad de todo el proyecto. Claro, ¿no? Efectivamente. En todos los niveles tienes vista al mar, entonces trabajaron con un respeto absoluto al lugar. Entonces, el impacto que hicieron en el lugar fue muy, muy delicado, muy fino. Y más bien trataron de resaltar aquello que era digno de verse, que era el mar, ¿no? Otra pregunta, Marcelito, es el crecimiento, digamos, de ciudades como Arequipa, Huancayo, a expensas de la campiña, ¿no? O sea, la campiña, digamos, es un reservorio de producción natural que va a beneficiar a la ciudad. ¿Es posible de que las ciudades se expandan lejos de las campiñas? Sí, claro que sí. Es más, hay que generar una suerte de una convivencia entre ciudad y campiña, que puede ser unas cualidades muy bellas de una ciudad. O sea, y Arequipa es una ciudad desértica. O sea, vivimos en medio del desierto. En Arequipa termina el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo. Entonces, claro, cuando tú vas a la costa, pasas por los desiertos y tú ves imágenes de otros desiertos que hay hasta arbustitos, cositas, y dices, eso no es desierto. Pues desierto es el de La Joya, ¿no? En que solamente hay arena y rocas, pero que han sido tan calcinadas por el sol que cae encima que son rojas. Entonces, el valor de la campiña en Arequipa es sumamente importante porque es una suerte de oasis que ahora está agonizando.
Entonces, yo creo que sí es posible convivir con la campiña e inclusive construir en la campiña. Yo tengo un par de proyectos que están en la campiña que respetan profundamente la razón de ser de la campiña. Qué excelente. Alfredo, tienes la palabra. Sí, porque puede ser parte de la campiña, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, también se puede usar los techos para plantar, ¿no? Para producir, entonces, para mimetizar con el ambiente, ¿no? Entonces, es cuestión de buscarlo, ¿no? Hay formas, ¿no? O sea, no son excluyentes, ¿no? Es cuestión de verlo porque también Arequipa necesita espacio, hay mucho tráfico, ¿no? Tiene bonitas campiñas, pero hay mucho tráfico, tiene que haber una manera de poder haber carreteras y campiña, ¿no? Entonces, buscar la forma en que se mantenga el aspecto, pero que tenga que ser el tránsito más fluido, ¿no? Bueno, pasando a otro tema bien interesante, ¿no? O sea, siempre una palabra que mucho, digamos, para los que somos profanos en arquitectura es hablar de la armonía arquitectónica, y otro tema es la arquitectura chicha, ¿no? O sea, por ejemplo, Arequipa es una ciudad, digamos, colonial, bonita, porque ha logrado, y el Cusco también preservar, pero hay muchas ciudades donde hay, digamos, una mezcolanza, ¿no? Entonces, obviamente hay una arquitectura vernacular que, digamos, tiene sus características, una arquitectura moderna, pero en medio está, digamos, una cultura popular que es, digamos, informal, que es la cultura chicha, que no solamente es en la arquitectura, es en la música, en todo, en todo. ¿Cómo homogenizar? O sea, ¿cómo, digamos, tú qué opinas sobre, o tú crees de que, digamos, es válido que exista una cultura chicha, es válido que existan, por ejemplo, en el Alto de La Paz, los cholets, ¿no? O sea, le damos validez a ese tipo de expresiones estéticas. ¿Cuál es tu opinión, Marcelo? Mira, tú lo has dicho bien, Cuchito, es un tema cultural. El cambio nos ha venido al Perú cuando no teníamos desarrollada una nueva cultura propia. Si nosotros vemos, tenemos una cultura prehispánica tremendamente valiosa y con unas cualidades estéticas, inserción en el paisaje realmente admirables, cosa que repiten en muchos otros sitios. En la época colonial también, a inicios de la República también, pero de repente hay una suerte de grandes migraciones del campo a la ciudad, y la gente necesita tener, como te digo, esta tercera condición de la construcción, de identificarse culturalmente. Entonces, si tú vienes de una cultura, digamos, rural, porque no es que a Lima fueron de Arequipa ciudad o de Puno ciudad o de Cusco ciudad, fueron de las provincias y principalmente de ámbitos rurales, producto de las grandes sequías, de la situación económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que formar una suerte de identificación social en tu lugar. Entonces, empiezas ahí a hacer las fusiones, ¿no? De mi cultura andina con lo que puedo encontrar y con lo que me puedo identificar con la ciudad. Entonces, ahí surge la cultura chicha. Entonces, que es respetable o no, eso es más discutible, ¿no? Pero que se va a poder luchar siempre y cuando haya una formación a mayor profundidad, porque todo esto es expresión superficial. Entonces, claro, tú vas por los pueblos jóvenes y yo siempre digo, esto lo han pintado verde telefónica, ¿no? Que es un verde fosforescente, casi claro, de este color, ¿no? O sea, la mezcla de estos dos colores, es decir, sí. Entonces, claro, puede ser hasta hiriente, pero a la gente le gusta. Entonces, a la gente le gusta porque ve en esos colores una representación de las aspiraciones que tienen en la ciudad,
pero también un recuerdo lejano de lo que pasa en sus ciudades nativas, en sus lugares nativos. O sea, hay que ver, por ejemplo, la elegancia que hay en nuestras cholitas de Capachica, ¿no? Que tienen estos mantos negros con unos colores brillantes que son realmente finos y elegantes. Pero tú traduces estos colores a color pared, entonces pues te pasa esto, ¿no? Claro. Entonces es una mala interpretación, pero que está en la gente. Entonces es bien difícil el tema. Interesante. Alfredo, ¿tienes la palabra? Sí, también depende, ¿no? Porque en el barrio del Boca, por ejemplo, ahí pintan los colores, ¿no? Y eso podemos utilizarle como puede ser una... La cuestión es ordenarlo, ¿no? Que sea ordenado. Puede ser colores chillones, pero si lo ordenamos, no días de allá puede ser más bonito, ¿no? Claro, como el... Claro, es cierto. Es cierto. Pero ahí yo tengo una, no sé, una astringencia. El tema es que el barrio de La Boca es pintado así como un disfraz. Porque el barrio de La Boca no era normalmente así. Y si nosotros nos adentramos un poquito más allá, que hay construcciones en chapa, le dicen en la Argentina, que nuestra traducción es en calamina, son pintados de colores, digamos, más sutiles. Entonces, en algún momento pegó eso y es como en el Cusco, ¿no? Tú vas por el Valle Sagrado y ves restaurantes todos con ventanitas trapezoidales. Y sobre pretexto que es pues, inspirado en la arquitectura inca y es hasta insultante, ¿no? O sea, perdón, la arquitectura inca no eran solo ventanitas trapezoidales. No pretendas hacer falsos históricos, o sea, va más allá. Entonces, esa superficialidad es lo que define esta arquitectura chicha. Lo mismo pasa en Valparaíso, ¿no? En Chile, que es ciudad patrimonio cultural de la humanidad, Valparaíso, ¿eh? Pero ha empezado a teñirse y a pintarse con colorete, ¿no? Ponerse chapas, pintarse los labios, llenarse de... Es una suerte de maquillaje para hacer más atractivo al turista que compra este pintoresquismo, pero rápido, ¿no? Claro. Y hablando de patrimonios culturales, o sea, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios? ¿Hay una valoración subjetiva? El patrimonio cultural solamente se debe considerar lo antiguo o se puede considerar también la arquitectura del siglo XIX, incluso del siglo XX. ¿Es posible? Es posible no solamente las obras monumentales, sino los barrios obreros, las fábricas. ¿Qué criterios entran para que obras arquitectónicas entren a lo que se llama el patrimonio cultural? Sí, mira, menos mal ese concepto de patrimonio cultural ha estado evolucionándose y creo que en el buen camino. Por ejemplo, Arequipa es patrimonio cultural de la humanidad, no porque hay 4 o 5 monumentos importantes, sino por su ámbito urbano. El centro histórico, que está plagado de casitas muy discretas, son de 1 o 2 pisos, ¿no? Generan un ambiente urbano monumental, le llaman las Naciones Unidas, ¿no? Que lo hace de un valor especial. Pero sí hay patrimonio, o sea, hay ya conceptos de patrimonio moderno, de arquitectura moderna. Por ejemplo. De inicios del siglo XX. Bueno, hay muchas obras arquitectónicas en el mundo, podemos hablar también de Arequipa, del Perú. Hay muchas obras del mundo moderno en el mundo que son declaradas como patrimonio nacional. Hay un arquitecto, Zumthor, en Suiza, que hace las termas de Valls. Es un proyecto que se hace más o menos a fines del siglo XX, perdón, inicios del siglo XXI, que fue patrimonio antes de que se empiece a construir. Entonces, parece mentira, oye, el patrimonio viene de pater, viene de la herencia, de los padres, etc. Porque obviamente... De tanto valor este proyecto que dijeron, oye, esto tiene que quedar y hay que conservarlo y protegerlo. Claro. Hay también criterios de patrimonio industrial, ¿eh?
O sea, Qué interesante, qué interesante. Pero, por ejemplo, el Panóptico, digamos, el Parque de la Exposición, incluso el mismo Hospital 2 de Mayo, ¿no? O sea, no están conservados, ¿no? O sea, hay, digamos, digamos, financiamientos para proteger, o, digamos, el barrio frigorífico del Callao, o incluso las unidades vecinales, ¿no? Que tienen, o sea, que son expresiones, digamos, de arquitectura que no necesariamente es, digamos, monumental, pero que, digamos, que tienen un valor histórico, no solamente no por la densidad, sino por, digamos, porque representan una época, ¿no? Una época, digamos, importante en la historia del Perú. Sí, sí, pero desgraciadamente, Cuchito, mientras en el mundo estos conceptos van madurando y se va valorando estas cosas, por lo menos los últimos 20 años en el Perú ha sido un caos político y como dice Alfredo, todo nace de una decisión política. Entonces, no se está viendo eso, no se está viendo. Entonces, Claro. en Arequipa hay un fuerte movimiento, por ejemplo, entre arquitectos, desgraciadamente no va más allá, para preservar el patrimonio moderno, ¿no? Hay inclusive hasta libros, hay un montón de producción, un movimiento cultural muy fuerte para proteger el patrimonio moderno y lo poco de patrimonio industrial que tiene Arequipa. Pero las políticas de Estado no dan cabida a eso todavía. ¿Por qué? Porque no hay políticas de Estado, ¿no? 20 años estamos en un caos tremendo. Y, por ejemplo, nosotros en Puno, yendo ya a Puno, nosotros no hemos invadido ninguna campiña. Juliaca ha sido construida sobre una pampa, pero nunca el urbanismo ha pasado por ahí, en la planificación urbana. Y entonces tenemos una ciudad caótica, llena de ciudades, de cajas, casas cajones, cajonería, ¿no? O sea, y Puno, lo poco que Puno que tiene, obviamente tiene el lago, tampoco, digamos, podemos decir que ha tenido una armonía arquitectónica que la ha hecho bella, ¿no? Y le copia muchas cosas positiva y negativamente a La Paz. O sea, Puno, Juliaca miran solamente a La Paz, a Bolivia, ese es el único referente, ¿no? ¿Cómo podemos crear, digamos, una cultura, vamos a decir, estética, por no decir arquitectónica, a nivel no solamente urbano, sino suburbano, a nivel de casas rurales, ¿no? Donde podamos convivir con la belleza, porque tenemos el paisaje más bonito, uno de los paisajes más hermosos, la zona círculo lacustre. ¿Cómo podríamos embellecer nuestros pueblitos, nuestras ciudades? Sí, es un tema complejo. En general, en el Perú, uno de los grandes problemas urbanos que hay es la poca densidad. Nuestras ciudades son muy dispersas. Entonces, al ser muy dispersas, ni siquiera un sistema de transporte eficiente es posible, porque claro, si tú lanzas una línea del metro en un sector muy denso, entonces es hasta económicamente viable. Pero si ahí tienes una densidad muy baja, porque claro, las ciudades son tremendamente dispersas, hay ese problema. Y en Puno ya sobrepasado a la pampa esta que está en, ¿cómo se llama? Yanamayo. Ella ha crecido en todito eso, se ha ido hasta la cárcel que hay ahí. Y por el lado Salcedo, justo Alfredo se acordaba de que la llegada a Salcedo era pues tierra, ¿no? Y que nosotros nos hemos regresado a pie muchas veces cruzando las pampas y enfangándonos, ¿te acuerdas, Cucho? Porque no íbamos por la carretera, cortábamos camino, y todo eso ya es ciudad, todo eso ya es ciudad. Sí. Y es ciudad de manera demasiado informal. Ese es el problema, ¿no? Pero Marcelito, por ejemplo, nosotros haciendo cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, pueblitos poniendo a las calles, las pocas calles empedradas, las casas con teja, pueden tener mucho impacto poniéndole cantutas, flores, ¿no? Yo me acuerdo, recién terminada la universidad, vino un cliente de Puno a que yo le haga un proyecto en la calle Lima.
Era una casona preciosa de 2 patios, y detrás del segundo patio ya era el límite de un hotelito que habían construido con vista a la calle Arequipa. Y entonces yo quise recuperar los patios. Y este señor, es que es un falso criterio de modernidad, ¿no? Este señor dijo que no, que él quería hacer un edificio, si podía, de 20 pisos, de 20 pisos, que allí era momento que la modernidad llegara a Puno. O sea, este señor no tenía mala intención. Quería, debido a su poder económico, quería más bien hacer un aporte de modernidad y progreso a la ciudad de Puno. Y lo que iba a hacer era destrozar una de las pocas casonas con patio de guijarro que quedaba en Puno. Entonces, y sí, ahora hay un edificio feo ahí, o sea, no. Entonces yo me negué a hacer eso. Yo le hice una propuesta de recuperación, y pegado a la casa de atrás, a este hotelito, sí le hice un edificio un poquito más alto, donde él podía albergar el hotel que quería albergar. Pero bueno, no hizo caso ese punto, y más bien fue a su criterio. Entonces, hay una suerte de falsa idea de desarrollo, que es parecerse a las ciudades, o sea, no digamos europeas, a las ciudades... A La Paz. Puede ser La Paz, puede ser o ciudades gringas, ¿no? O sea, no. Entonces, ese es, por eso te digo, una falta de esta mirada holística, de esta mirada de paisaje, de esta mirada integradora de la ciudad. Hay mucha mirada del objeto arquitectónico. Yo tengo mi lote de terreno, y en mi lote de terreno quiero hacer un palacio, y si en la fachada tengo mi inicial así disimulada, tanto mejor. Y eso es Alto La Paz, ¿no? Claro. Marcelito, pocas casas bonitas en Puno, en Juliaca, pero muchas en el Perú en general, más de 60 facultades de arquitectura. ¿Cómo va el mercado ocupacional? O sea, los arquitectos y hay el equilibrio oferta y demanda en el mercado ocupacional. ¿Cómo es eso? ¿Podrías contarnos sobre ya? Cuando yo estudié arquitectura, en Lima había 3 facultades de arquitectura, una en el Cusco, otra en Arequipa, una reciente en Huancayo, y todavía en Trujillo, en el norte, no había. Cuando yo terminé, ya había una en Trujillo, había un par más en Lima, y pare usted de contar. Ahora, solo en Arequipa hay 7 escuelas de arquitectura. Entonces, el problema es que la universidad se ha convertido en un negocio, ¿no? Claro. Pero ¿qué hacen los arquitectos egresados? O sea, mejor dicho, ¿encuentran trabajo? Si tú estás preparado en una buena escuela de arquitectura, tienes una buena formación como arquitecto, en tanto carrera creativa y en tanto este enfoque de pensamiento complejo, de mirada holística, te da la posibilidad de trabajar en muchas cosas. O sea, hay muchos arquitectos, por ejemplo, en el mundo, no solamente en el Perú, que trabajan en el tema del diseño gráfico, o en el tema del marketing, o en el tema qué interesante. Entonces, te da posibilidades. El problema es que muchas de estas facultades, en tanto es negocio, no tienen la preparación suficiente. Me acuerdo, un arquitecto amigo se quejaba que en una universidad le habían dicho: no puedes jalar a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros garantizamos que el alumno debe terminar su carrera en 5 años. Pero si son malos alumnos, ¿cómo los voy a aprobar? No sé, tendré que aprobarlos. Entonces él obviamente se retiró de esa universidad, pero esa universidad continúa, y después la SUNEDU la cerró, pero ahora la va a volver a abrir. Entonces es un pandemonio tremendo. Por eso te digo, estos últimos 20 años en el Perú nos están haciendo más daño del que la gente se imagina. Claro. Marcelito, ¿y cómo va la inteligencia artificial, la digitalización y esos programas, digamos? O sea, ¿la computadora te puede ayudar haciéndote el 80% del diseño o no? Ahí hay otro tema que es muy bonito, ¿no? O sea, cuando apareció la computadora, dijeron: los arquitectos morirán, los ingenieros morirán, y la computadora se encargará de todo.
Porque claro, se piensa que a la computadora le das una serie de condicionantes y te saca una propuesta. Pero hay un componente en la arquitectura que la computadora todavía no es capaz de hacer. Y es dotar a tu arquitectura de estas atmósferas que tienen que ver más con el espíritu que con la cantidad de datos que puedas manejar. Pero te puede ayudar. No me refiero a que Obviamente, yo trabajo en computadora, o sea, yo he colgado mi regla T hace 20 años. No, me refiero a un programa, digamos, que te elabora, digamos, los planos, los espacios y te manda propuestas, ¿no? En que tú decides. O sea, a eso me refiero. O sea, sí hay ahora, y hay que entender que esto está empezando y todo lo que hay son especulaciones. O sea, tú puedes dibujar inclusive un apunte, una fachada, y le escaneas y la inteligencia artificial te bota 20 propuestas sobre eso, ¿no? Y tú le dices, no, yo quiero un estilo medio mediterráneo, y te saca 4 o 5 propuestas, pero no es capaz de establecer una relación entre eso y la vivencia del espacio. Lo que obviamente. Entonces hay un tema de proporción, de escala, de manejo de la luz, que tiene que ver con un conocimiento que va más allá de lo que puedas alimentarle hasta ahora a una computadora, ¿no? Entonces, que tiene que ver con esa sensibilidad del artista arquitecto. Es que hay un componente estético fundamental, ¿no? en la arquitectura, entonces eso no lo puede reemplazar una máquina. Bueno, Alfredo, poco a poco vamos cerrando, digamos, el programa. ¿Tienes una pregunta final? Sí, me parece que, por ejemplo, en Puno todavía es pequeño, ¿no? Se podría, creo, modificar, ¿no? O hacer pequeños cambios, como dijo Cucho, ¿no? De que pone, por ejemplo, si pone techo, que pone un techo de una forma, ¿no? O incentivar que el consejo dé, digamos, doy a mitad de precio si todos hacen esa arquitectura, ¿no? O sea, todavía creo que se puede, ¿no? Ciudades más grandes es muy difícil, ¿no? Me parece que quizás empezar, ¿no? Y hasta tratar de armonizarlo. En Julián que es más difícil, ¿no? Pero en Puno me parece que es más fácil. ¿Tú qué dices, Marcelito, de eso? Sí. Hay un tema que está bien metido en el Perú y es el tema de la informalidad. Por ejemplo, nosotros vamos por la avenida Circunvalación en Puno, que en nuestra época era una carretera que estaba en el cerro y arriba. Ahora, si vives en la Circunvalación, vives casi en el centro. Sí. Entonces, ahí han surgido una serie de edificios, de cosas, y nunca están terminados. ¿Por qué? Por dentro pueden estar terminados, ¿eh? Pero por fuera no están terminados, porque si no están terminados todavía no pagan el autovalúo. Una construcción en proceso de. Entonces, eso, por ejemplo, hay un tema ahí complicado. Sin embargo, hay muchas partes del mundo donde la arquitectura de ladrillo es una arquitectura bella. Nosotros, hay un arquitecto, Eladio Dieste, que en realidad es ingeniero de formación, pero que su producción es más arquitectónica en Uruguay, que trabaja el ladrillo de manera fabulosa. En Colombia, el ladrillo es el material del lenguaje arquitectónico. Claro, pero yo lo he visto en Copenhague, lo he visto en Tallinn, en Estonia, ¿no? O sea, he visto como hermosos espacios, claro, ¿no? Hechos de ladrillo. Bueno, sí, Marcelito, sí. El problema es que no hay esta voluntad estética del manejo de ladrillo. O sea, el manejo de ladrillo se construye en ladrillo porque puedes construir más pisos. Nada más. Claro. Entonces, como no hay arquitectos que se encargan de esos proyectos, porque básicamente es autoconstrucción, entonces el ponerle un vidrio verde, reflejante verde, ya para la gente es un aporte estético y contemporáneo y de desarrollo, ¿no? Claro, entonces, claro. Esa es parte de la arquitectura chicha que me comentabas tú, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno,
Yo creo que nos ha quedado muy corto, digamos, el tiempo para una excelente, digamos, ilustración de lo que es la arquitectura. Marcelo, un brillante arquitecto, realmente para nosotros es un honor tenerte aquí en el programa. Alfredo, las palabras finales de despedida antes de darle la última palabra Alfredo, antes de darle a Marcelo. Sí, Marcelo, sí, esta serie de entrevistas es para eso, ¿no? Tratar de conocernos y hacer conocer a la gente, ¿no? Que tenemos puneños que son muy buenos, ¿no? Pero estamos muy aislados, entonces no hacemos muchas cosas, ¿no? Ahora conociéndonos, quizás ya nos encontramos nuevamente, o como se piensa hacer la segunda etapa, es ya hacer un poquito más, ya más áreas específicas, ¿no? Por ejemplo, en arquitectura, toda esa arquitectura, encontrarnos con otros profesionales que son del tema y hacer como una mesa redonda, ¿no? Entonces, Bueno. la primera parte es empezar a conocer a la gente, ¿no? Entrevistándolos y así. Y el siguiente paso es ya empezar a juntarnos ya en temas específicos, tratar de conversar, ¿no? A ver qué podemos hacer. Efectivamente, o sea, nosotros tenemos la idea de hacer un banco de proyectos, entonces ahí Marcelo va a ser digamos, parte del núcleo central, digamos, en todo lo que es territorialidad, urbanismo, etcétera, etcétera. Marcelito, las últimas palabras para nuestra audiencia de Puneños Exitosos. Sí, bueno, agradecerles, pero no quiero, antes que se me pase, tú sabes, Cucho, que con tu papá conversábamos mucho por internet y teníamos un proyecto pendiente. Qué interesante. Yo le ofrecí hacer el proyecto, él ofreció hacer la gestión, pero bueno, ya se puso malito, etcétera. Era hacer una biblioteca al pie del Guatzapata, entre la Plaza de Armas y el Cerrito de Guatzapata. ¡Ah, qué interesante! Entonces, hacer ahí un proyecto moderno, contemporáneo, pero que exprese esta raíz andina y fija lugar. El Cerrito Guatzapata es una roca en sí. Claro. Y entonces esta biblioteca tenía que tener esa condicionante de espacio de reunión, de espacio de encuentro social, pero de encuentro social con esta connotación cultural, ¿no? Entonces es un pendiente que a mí me ha dado mucha pena, ¿no? Que yo lo puedo asumir en posta de mi padre, ¿no? O sea, Marcelo, yo pienso que mientras todavía tengo, si Dios me da un poco más de vida, yo creo que ¿por qué no? O si no, que lo asuma mi hijo, pero bueno, podemos seguir, digamos, en esa línea, ¿no? Sí, hay un tema bonito. Y agradecerles, Cucho, Alfredo, por esta oportunidad que me dan de compartir estas cosas con ustedes. Y bueno, también agradecerles que me hayan puesto en esta categoría que yo siempre la considero inmerecida, de exitosos, porque bueno, hay que definir exitosos. Claro, pero sí, contarles que mi carrera me ha hecho muy feliz, que me hace muy feliz y que nada, es eso nomás. No, eres digamos, un referente para nuestra generación, eres uno de los más brillantes arquitectos de toda la historia en Puno y eres un orgullo para nuestra generación, Marcelo, lo tienes bien merecido. Y bueno, nosotros a nuestra audiencia les damos un feliz fin de semana. Marcelo Verolati desde Arequipa, Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián en España, Abdul Sea, nuestro productor desde Puno, y yo, Jesús Antonio Santisteban Palomino desde Mikkeli en Finlandia, les damos nuestro agradecimiento. Hasta la próxima entrevista.